Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos. Vamos a reprender la lectura del Bodhidharma, ya donde lo dejamos en la sesión anterior, que creo que fue la 12 o 12ª sesión. Y la página es la página 73, si recordáis, el segundo parágrafo, empezando por el final. Dice: la mente y el mundo son opuestos, y la visión aparece donde se encuentran. Cuando la mente no se agita interiormente, el mundo no aparece exteriormente. La verdadera visión es cuando tanto el mundo como la mente son transparentes. Y esta comprensión es verdadera comprensión. Ver nada es percibir el camino, y comprender nada es comprender el Dharma. Porque ver no es ver ni no ver, y porque comprender no es comprender ni no comprender. Ver sin ver es verdadera visión. Comprender sin comprender es verdadera comprensión. La verdadera visión no es solo ver viendo, también es ver sin ver. Y la verdadera comprensión no es solo comprender comprendiendo, también es comprender no comprendiendo. Si lo comprendes todo, entonces es que no comprendes. Solo cuando comprendes, nada es verdadera comprensión. Comprender es ni comprender ni no comprender. Vamos a ver si corresponde a lo que yo he escrito con esto, porque tengo un pequeño lío. El vacío se ve en la forma porque la forma es vacío. Y porque el vacío se ve en la forma vista no se ve. La forma se ve como forma, pero como forma del vacío. Por eso, os decía el tío Pesar, no es visto, el vacío se ve. Y es visto, la forma no se ve. En todas partes no verás entidad alguna. Solo verás el vacío. Pero el vacío lo verás en las formas, que al mostrarse como formas del vacío se vacían de entidad propia. Por tanto, comprender es no comprender. Lo que ven los mortales son ilusiones, son conformaciones de la mente que es mi mente. Por eso son ilusiones, porque es de la mente que es mi mente, la mente de mi ego. La verdadera visión y comprensión está desapegada del ver esto o aquello. La verdadera visión es ver sin ver, porque parece que ves formas, pero estás viendo lo que no tiene formas. La verdadera comprensión no es comprender, comprendiendo que hay esto o aquello. La verdadera comprensión es comprender no comprendiendo, es decir, comprender que no hay nada que comprender porque nada es objetivable. Solo cuando comprendas nada es verdadera comprensión, porque no hay ningún objeto, ningún sujeto, ninguna individualidad que comprender. Por esta naturaleza del verdadero comprender es por lo que el verdadero comprender no es ni comprender ni no comprender. No es comprender porque no hay nada que comprender. No es no comprender porque tiene clara noticia de esa nada. Es una nada compacta, pero imposible de categorizar. Abre el presente pasaje el autor con una afirmación de estas de las suyas rotunda. La mente y el mundo son opuestos, y la visión aparece donde se encuentran. Y prosigue, con no menos rotundidad. Cuando la mente no se agita interiormente, el mundo no aparece exteriormente. Y ambas afirmaciones, bien entendidas, vienen a cuestionar nuestra visión ordinaria, tanto del hombre como del mundo. Se siguen algunas conclusiones importantes que creo merece la pena subrayar. Primero, lo que construye nuestra mente
a partir de lo que percibimos, lo que vemos y sentimos, no es lo que en realidad hay. No es el mundo como tal mundo. Y quien dice el mundo, dice también las personas, porque las personas también son el mundo. En ese sentido, un ejercicio muy práctico a realizar al respecto es tratar de ver al otro tal como es, y no desde lo que me imagino que es, y en consecuencia lo que construyo sobre él. Por eso, uno de los rasgos fundamentales que distinguen al sabio del hombre ordinario es que el sabio escucha al otro sin filtros, es decir, sin prejuicios, estereotipos, etc. Lo sabe ver sin apriorismos. Y esta es una consecuencia práctica y real de lo que hemos venido diciendo casi desde el principio, que el sabio no escoge según sus conveniencias, sino que todo lo acoge. En segundo lugar, el mundo se me muestra ante mis ojos, en el exterior, ahí delante, como un mundo de formas, solo cuando mi mente está interiormente agitada. Las formas del mundo que veo nacen y son reflejo de mi ruido interior. Por consiguiente, el mundo formal es una creación de mi mente. Por eso, en otros contextos, hemos dicho un poco así poéticamente, que lo que se dice en el almendro o en el cerezo, lo que se expresa a través de ambos, es siempre anterior a la botánica. El concepto almendro, que se solapa sobre la realidad real de lo que el almendro es, constituye una creación de la botánica. Trascender la botánica, es decir, nuestra forma de acotar y nombrar la realidad, es comenzar a comprender lo que el almendro significa en cursiva. Y subrayo el término significa, esto es, lo que se dice en él y a través de él en tanto que signo de la realidad realmente real. De ahí que para el sabio primero sea la conmoción y sólo después la denominación. La verdadera visión, que es vidya, conocimiento, término que ya se introdujo en la sesión anterior, antes de vacaciones, implica transparencia de la mente, algo que a veces nos resulta tan inalcanzable. Por eso la recomendación de tantos maestros de que nos volvamos como niños. El sabio es como un niño y por eso gusta tanto del juego y de la risa. El sabio tiene algo de ser nuevo, virginal y espontáneo para asumir y vivir así cada realidad, cada situación. Porque en sí cada situación es siempre nueva, virginal y espontánea. A eso el sufismo le llamó ser un hijo del instante, de la hora y aquí espontáneo, y no alguien cuya visión está enturbiada por el lastre del pasado. Dice, solo hay verdadera comprensión cuando tanto la mente como el mundo son transparentes. Yo añadiría humildemente que solo se es transparente si uno se ha vuelto espontáneo y descomplicado. La verdadera comprensión es transparencia, lo cual nos tendría que hacer dudar siempre de lo oscuro y lo complicado por sospechoso. La verdadera comprensión es transparencia, y transparencia que permite, por su propia condición transparente, ser profundo. Y es que hay quien, dado que no puede ser profundo, es confuso. Solo las aguas transparentes vuelven visibles y claras las profundidades marinas. De la misma manera, solo la mente transparente es capaz de entrever su naturaleza real, la budeidad. Prosigue después, a continuación, el autor, con una de esas afirmaciones también tan paradójicas y tan bellas, tan contundentes, y que suponen, por qué no decirlo, un golpe en la línea de flotación de nuestro, a veces gris y anodino, racionalismo. Ver nada es percibir el camino, y comprender nada es conocer el Dharma. Ver sin ver es verdadera visión. Comprender sin comprender es verdadera comprensión. La verdadera visión no es solo ver viendo, también es ver sin ver. Pero, ¿qué pudiera ser ver sin ver? Tal vez sea ver el mundo de forma transparente y desprejuiciada, dejando que hable por sí mismo, sin hacerle decir lo que me interesa oír. Ver sin ver, que en algún momento ya lo apuntamos, tal vez sea como ese mirar sin mirar del derviche que gira sin parar, que es un mirar que no pretende atrapar, explicar, domesticar la realidad y por consiguiente reducirla y empequeñecerla.
Ver viendo es tratar de querer abarcar toda la realidad con mi pobre mirada. Ver sin ver es dejar que sea la realidad la que me mira a mí. Yo no soy el sujeto protagonista del ver. Mi yo se ha borrado, condición sine qua non para que aflore en mí la admiración y el interés desinteresado por todo. Comprendo no cuando entiendo y puedo explicarlo todo, sino cuando la realidad me sorprende. La admiración, pues, va de la mano de la comprensión. Si lo comprendes todo es que entonces no comprendes, remacha el autor. Esto debiera de estar puesto en letreros luminosos por toda la ciudad, autopistas, mensajes de metro, etcétera, etcétera. Es decir, el sabio lo es entre otras muchas cosas, pero tal vez esta sea una de las más cruciales, porque ha comprendido y realizado en sí mismo que debemos vivir sin pretender entenderlo todo. Sobre todo, además, lo que no es entendible para el ser humano. Una actitud que pacifica y libera. Solo quien pretende comprenderlo todo, además de que no comprende nada, vive sometido a la continua inseguridad, al sufrimiento y a la angustia existencial. Hay que vivir sin pretender entender lo que no es entendible para el ser humano, eso sí, pero dándose cuenta de ello. Cuando Mahakashyapa, recordemos, comprendió el silencio del Buda, aquel discípulo que sonrió tras el silencio prolongado del Buda y que éste le ofreció una rosa y con ella la llave del conocimiento. Digo, cuando dicho discípulo comprendió el silencio del Buda, ¿qué fue lo que comprendió? Pues muy posiblemente a uno se le ocurre pensar que comprendió que no hay nada que comprender. Y por tanto, tampoco nada que decir, tampoco nada que explicar. Y por eso mismo fue por lo que sonrió después liberado. La situación es simple y transparente, por utilizar el lenguaje del autor. No esconde nada. No hay necesidad de buscar porque todo lo que hay está ahora y aquí, dentro de ti. Tampoco hay nada, pues, que practicar. Y sin embargo, y paradójicamente, queda tanto por hacer. Y he ahí la aparente paradoja. No es de extrañar que a veces cenistas y derviches, en otro contexto, hablen de practicar sin practicar o bien practicar sin buscar. Ver nada es percibir el camino y comprender nada es conocer el Dharma. Uno diría que qué más se puede añadir a esto. En todo caso, lo único que se le ocurre a uno es citar algún verso precisamente de poetas zen y decir, efectivamente, ver nada es percibir el camino y comprender nada es conocer el Dharma. Y la hierba crece sola. Venga, página 75. Página 75, sí. Dice, se dice en los sutras, no apartarse de la sabiduría es estupidez. Cuando la mente no existe, tanto comprender como no comprender son verdad. Cuando la mente existe, comprender y no comprender son falsos. Cuando comprendes, la realidad depende de ti. Cuando no comprendes, eres tú quien depende de la realidad. Cuando la realidad depende de ti, lo que no es real se convierte en real. Cuando eres tú quien depende de la realidad, lo que es real se convierte en falso. Cuando dependes de la realidad, todo es falso. Cuando la realidad depende de ti, todo es verdad. Así pues, el sabio no usa su mente para buscar la realidad, o la realidad para buscar su mente, o su mente para buscar la mente, o la realidad para buscar la realidad. Su mente no hace que aparezca la realidad, y la realidad no hace que aparezca su mente. Y porque ambas, su mente y la realidad, son inmóviles, está siempre en samadhi. Dice, no apartarse de la sabiduría es estupidez. ¿Qué significa esta frase enigmática? Significa que hay que apartarse de lo que las gentes dan por sabiduría. Y aclara esta afirmación cuando dice
que cuando la mente no existe, es decir, cuando no existe como mi mente, tanto comprender como no comprender son verdad. Cuando no existe como mi mente. Cuando mi mente no existe como individualidad, sino como la mente con mayúscula, tanto comprender como no comprender son verdad. ¿Cómo es eso? Cuando la mente ya no es mi mente, sino la mente, se deshace la dualidad. Pero esa no dualidad vacía se muestra en formas diversas. Por consiguiente, tanto no comprender, porque no hay nada que comprender, ni nadie que pueda comprender, como comprender las formas en las que el vacío se dice, son verdad. Por lo contrario, si la mente existe como mi mente, comprender y no comprender son falsos, porque estoy situado en la falsedad de creerme alguien frente a algo que comprender. De lo falso, dar por supuesto mi realidad y la dualidad, se sigue lo falso. Cuando comprendes, la realidad depende de ti, porque eres tú quien la conforma. Cuando no comprendes, no conformas la realidad, y por ello mismo, tú, como forma, dependes de ella. Tú eres ella, sin dualidad ninguna. Por esta razón, continúa razonando Bodhidharma, cuando eres tú quien dependes de la realidad, porque te supones alguien frente a la realidad de la que dependes como viviente necesitado, entonces lo que no es real se convierte en real. Lo que tu necesidad conforma lo haces real, aunque no lo es. Por consiguiente, cuando dependes de la realidad porque te consideras alguien frente a algo o a alguien, todo es falso, porque todo lo crea tu mente. En cambio, cuando la realidad depende de ti, tú eres su fuente, porque sabes la no dualidad vacía absoluta. Entonces todo es verdad, porque en todo ves el vacío absoluto de toda forma. El argumento se concluye diciendo que el sabio no usa su mente para buscar la realidad. Eso sería suponer a alguien que busca algo. Ni tampoco usa la realidad para buscar la mente, porque eso sería dar por real eso que hay frente a mí y dar por real mi propia mente. Ni usará su mente para comprender su mente, porque eso supondría objetivar su mente, como si fuera alguien. Ni tampoco la realidad para buscar la realidad, porque volveríamos a estar en el nivel de la dualidad. Todas estas reflexiones, esto es importante, no significan que nos movamos en el nivel de la vivencia. ¿Quién haría la vivencia? Ni el nivel de la sensibilidad. ¿Sensibilidad de quién sobre qué? Estamos en el nivel de la mente, pero no mi mente, sino la mente. Prosigue Bodhidharma. La mente del sabio no hace que aparezca la realidad como un mundo de objetos y sujetos, porque ni se considera nadie, ni considera que haya nada frente a él. Se sitúa en el vacío absoluto de toda objetividad, subjetividad, individualidad y dualidad, en el vacío absoluto. Tampoco la realidad que ve hace que aparezca su mente. Si la realidad que tiene frente a él es nada de objetividad, frente a la nada de objetividad no puede aparecer la subjetividad. Para que haya subjetividad tiene que haber objetividad. Puesto que su mente y la realidad son vacías, son inmóviles. Por ello el sabio está siempre en samadhi. No reside en sí mismo, porque no hay sí mismo. Ni reside en la realidad fuera de él, porque no hay tal cosa. La alusión a los sutras con la que el autor abre el pasaje que ahora comentamos es ese tipo de citaciones, yo lo digo,
que está muy bien comentado por María, pero yo digo, son ese tipo de situaciones que a mí más desafío me producen, porque no estoy seguro del todo, pero intuyo que el desconocimiento de primera mano de la lengua original y sobre todo del lenguaje técnico del autor, algo que digo personalmente me incomoda bastante, hace que se nos puedan escapar, estoy seguro, muchos de los matices del texto y por ende de la profundidad del pensamiento de Bodhidharma. Lo digo cuando afirma, no apartarse de la sabiduría es estupidez, afirman los sutras. O mejor dicho, así nos lo traslada el traductor español, que a su vez traduce no del original chino, sino del inglés. Pero, ¿qué es lo que resulta estúpido en verdad? ¿Apartarse de la erudición o de la sabiduría? Ya anteriormente, en la página 69, nos encontramos con la misma confusión entre la figura del erudito y la del sabio. Allí se decía sin tapujos que los mortales no son diferentes de los sabios. Y entonces yo me preguntaba si el texto original realmente hablaba del sabio, yo no lo creo, o del erudito, si realmente se refería al sabio que ha comprendido su verdadera naturaleza, que es de lo que está hablando constantemente desde el principio del texto, o bien al erudito que ha memorizado los sutras, porque evidentemente ambas figuras no son lo mismo. Pues bien, a tenor de como aparece en otras traducciones hechas a lenguas europeas, lo que realmente es estúpido no es apartarse de la sabiduría. ¿Cómo va uno a ser tan estúpido de cometer un acto así? Sino de la erudición, es decir, de un conocimiento con minúsculas que son en verdad conocimientos, esto es, datos e información, de un conocimiento de segunda mano que aún no ha sido encarnado, sino que se repite de oídas. Si la mente no existe como tal, si carece de entidad real, tanto comprender como no comprender son actos verdaderos, o lo que es lo mismo, transparentes, según el propio lenguaje usado antes por el propio autor, por Bodhidharma. Pero, si por el contrario, la mente existe como tal mente, si yo le otorgo entidad real y por ende me identifico con ella, uno y otro, comprender y no comprender, son actos falsos. En otras palabras, sin deshacer el constructo irreal que he dado en llamar mente, todo acto de comprensión será imposible. Solo se comprende desde la no mente, o de esa otra mente que habla al Mariano, desde la no mente de un actor que es un yo que no es un yo. Todo el empeño del autor se pondrá a continuación en exponer ¿qué significa exactamente comprender? Comprender, nos dice Bodhidharma, comporta que la realidad depende de nosotros. Quien comprende se sabe transparente, deja pasar a través suyo lo que es real. Quien comprende automáticamente se vuelve sencillo, espontáneo, natural, puesto que quien comprende vive sin más. Pero si no se comprende, esto es, si se mantiene uno aferrado a la propia mente ilusoria, se es una marioneta en manos de la realidad, que es la que nos modela. Ese es quien se gasta y se desgasta sosteniendo todo un edificio construido a base de ficciones. Quien comprende se libera. Nada tiene que temer, porque nada tiene que perder. Quien no comprende vive en la inseguridad y el miedo de perderlo todo, que sean personas o posesiones, pero también creencias, ideas, proyectos o lo que fuere. Cuando comprendes de verdad lo que hasta entonces diste por real, y este es lenguaje cordiano, por supuesto, lo que hasta entonces diste por real se te muestra como una falsa ilusión. Mientras que si vives desde tu mente y desde la conciencia individual de ser alguien original, único y exclusivo, lo que es irreal, falso, se convierte en real para ese. Pero es, en definitiva, una realidad irreal, ficticia. Para ese la vida es sueño. Peor aún, es pesadilla, puesto que vivir en la irrealidad genera sufrimiento. El sabio, que no es el erudito que lo sabe todo, los sutras, por ejemplo, el sabio no utiliza la mente para buscar la realidad,
ni para buscarla propiamente, ni la realidad para buscar la realidad. Dice en una secuencia que es muy bella además. Una vez más insiste el autor que no es con la mente como se comprende, ni la mente, que no es con la mente como se comprende, ni la mente, ni tampoco la realidad. Esto ya nos referimos también en la sesión anterior, a eso que puede decir el neto carácter, que se entienda bien, antiintelectualista del Zen, en expresión del profesor japonés Ueda. En efecto, este es uno de los rasgos característicos de dicha tradición, su agudo antiintelectualismo o su antirracionalismo, que no comporta ni amputarse la razón ni abogar por un absurdo irracionalismo. En el Zen, nos dice el profesor Ueda, el conocimiento esencial solo se puede transmitir, ya lo decía Bodhidharma al principio, de mente a mente, no a través de ninguna palabra escrita o hablada. Los que realmente saben no dicen, los que dicen no saben. Y ese es el silencio del Buda, que también captó nuevamente el discípulo aquel del silencio y la risa, Mahakasyapa, el discípulo que sonrió y al cual, cuenta la tradición, Buda le entregó una rosa y le dijo: por la presente te entrego la llave. Pero, ¿cuál era la llave? ¿Qué llave era esa? A fuerza de equivocarme, cosa que tampoco no me importaría mucho, me aventuro a decir que el silencio y la risa, silencio y risa son la llave. Silencio por dentro, risa por fuera. Silencio por dentro, que es la transparencia anteriormente ya aludida. Y cuando la risa brota del silencio, justo como la palabra que nace de él también, no es de este mundo. Es, hablando en términos míticos, una sonrisa casi divina. La mente de quien está interiormente en silencio permanece inmóvil. Esto es, atenta, presente, viva, vaciada de todo aquello que signifique cálculo egoísta y parcialidad. ¿Cómo va a ser una mente así? Una mente maquinadora o manipuladora. ¿Cómo va a ser egoísta o envidiosa? La mente de quien comprende permanece inmóvil, dice el autor en Samadhi, transparente como un cielo despejado de verano, aquí me he puesto poético, transparente como un cielo despejado de verano iluminado solo por el sol. La mente que no comprende es un día de grises nubarrones. 75. Venga, vamos para adelante. Ahora al final ya, el último parágrafo. Cuando aparece la mente mortal, desaparece la budeidad. Cuando desaparece la mente mortal, aparece la budeidad. Cuando la mente aparece, desaparece la realidad. Cuando la mente desaparece, aparece la realidad. Quien sepa que nada depende de nada, habrá encontrado el camino. Y quien sepa que la mente depende de nada, siempre está en el lugar de la iluminación. Cuando no comprendes, estás equivocado. Cuando comprendes, no estás equivocado. Es así porque la naturaleza del error es el vacío. Cuando no comprendes, lo cierto parece equivocado. Cuando comprendes, lo equivocado no es equivocado, porque lo equivocado no existe. Se dice en los sutras, nada cuenta con una naturaleza propia. Actúa, no cuestiones. Cuando cuestionas, estás equivocado. La equivocación es el resultado del cuestionar. Cuando alcanzas una comprensión así, los hechos equivocados de tus vidas pasadas quedan borrados. Cuando vives en la ignorancia, los 6 sentidos y las 5 sombras son los causantes del sufrimiento y la mortalidad. Cuando despiertas, los 6 sentidos y las 5 sombras son los causantes del nirvana y la inmortalidad. El texto continúa argumentando la misma dirección. Cuando aparece la mente mortal, mi mente, desaparece la budeidad, que es la mente, mayúscula.
cuando considero la mente como mi mente, encubro el vacío absoluto con mis construcciones, con mis objetivaciones. Por la misma razón, cuando la mente que considero mi mente desaparece con ella el mundo de objetos y sujetos que construyo y aparece la budeidad, es decir, el vacío absoluto de todo. Podemos decir lo mismo de otra forma contrapuesta a esta. Cuando la mente desaparece, aparece la realidad. Cuando la mente que considero mi mente desaparece, entonces es cuando aparece lo verdaderamente real. Quien sepa que nada depende de nada, habrá encontrado el camino. Se está excluyendo la ley de la causalidad. Cuando todo está vacío, ¿qué va a depender de qué? Cuando algo depende de algo, hay dualidad, hay sujetos y objetos, y por ello causalidad. Quien por el contrario sepa que la mente depende de nada, entre comillas, siempre está en el lugar de la iluminación. ¿Por qué? Porque la mente que depende de nada ya no es una subjetividad, porque toda subjetividad siempre es frente a objetos. La mente que no es una subjetividad es nada, es la mente. Ese es el lugar de la iluminación. Como dicho con algo más de precisión, ese es el no lugar de la iluminación, en el que nadie es iluminado con nada. Ese no lugar es el lugar del despertar a nuestra propia naturaleza. Siguiendo la misma línea de argumentación, cuando no comprendes, estás equivocado. Cuando no comprendes tu no realidad, la no realidad de todo, estás verdaderamente equivocado. Cuando comprendes el vacío absoluto de todo, no estás equivocado. Y esto es así, dice paradójicamente, porque la naturaleza del error es el vacío. Esto es muy interesante. El error, sobre todo, es pensar que es, cuando es vacío. El error sobre todas las cosas es no ver su naturaleza vacía. En este caso, el error es el vacío de ser. No es el absoluto vacío más allá del ser y el no ser. Cuando no comprendes la naturaleza vacía de todo, lo cierto parece equivocado. ¿Por qué? ¿Qué certeza sólida puede haber sobre lo que está vacío? Incluso las certezas mayores se tambalean. Por el contrario, cuando comprendes la naturaleza vacía de todo, lo equivocado no es equivocado, por la simple razón de que lo equivocado no existe, porque no hay nadie que se pueda equivocar sobre nada. Donde no hay objetos ni sujetos, ¿qué va a estar equivocado sobre qué? Si todo es el vacío absoluto de toda posible realidad y categorización. Nada cuenta con naturaleza propia. Esta es la grave afirmación. Nada cuenta con naturaleza propia. Actúa, no cuestiones. Pero ya veréis en qué sentido. Actúa desde la espontaneidad del no ego. Solo el ego tiene pretensiones y tiene que calcularlas. Cuando el ego está completamente silenciado, porque se sabe vacío, porque ha conocido su no realidad, no tiene pretensiones. Y al no tener pretensiones, ninguna actúa espontáneamente. Porque actúa desde el seno de la unidad. Prosigue el texto. Cuando cuestionas, estás equivocado. La equivocación es el resultado de cuestionar. Y la razón es obvia. Cuando cuestionas, ya te has situado en el terreno de un sujeto frente a objetos y sujetos. Haciendo eso, ya estás equivocado. Cuando no hay nadie frente a nada, ¿qué cuestión cabe?
Si cuestionas, es que hay alguien frente a algo. Cuando alcanzas la comprensión de que no hay nada frente a nada, ni nadie, los hechos equivocados de tus vidas pasadas, de tu vida entera, quedan borrados. ¿Por qué? Porque cuando te sabes nadie, nadie hizo nada. Estas argumentaciones, que lo son, y bien sutiles, no suponen afirmar que hemos de reflexionar y ser, que no hemos de reflexionar y ser reflexivos para entrar en la vía, y para introducir a otros a entrar en la vía. ¿Qué está haciendo Bodhidharma si no? Es por el contrario afirmar que hemos de usar toda nuestra capacidad de reflexión para salirnos de ella y entrar en la no dualidad absoluta, que es el vacío absoluto. Ahí ya nadie reflexiona sobre nada, pero el camino hacia ese no lugar pasa por comprender la no realidad de todo lo que damos por realidad, por comprender. Esa es tarea difícil para nuestra mente. Y si la mente no ha hecho el trabajo, el sentir no puede seguir, porque continuará dando por realidad lo que la mente le dice que es real. Por lo tanto, la mente tiene que desrealizar para que el sentir siga. Si no, el sentir no puede seguir. Cuando se vive en la ignorancia, los 6 sentidos y las 5 sombras, son los agregados, y es muy lógico. La forma fisiológica, la sensación, la percepción, el impulso, los instintos y la conciencia. Estas sombras son los causantes del sufrimiento y la mortalidad, porque son los que generan el convencimiento de que soy alguien venido a este mundo. Los sentidos captan la realidad como exterior a ellos. La forma de mi condición de ser viviente, las sensaciones y las percepciones construyen un dentro y fuera. Los impulsos, los instintos y la misma conciencia al servicio de mi cuerpo necesitan suponer que soy alguien frente a algo. A la que me supongo alguien frente a algo, ya he entrado en el sufrimiento y en la muerte. Cuando despiertas, esos mismos 6 sentidos y esas mismas 5 sombras son los causantes del nirvana y la inmortalidad, porque a través de ellos, y sólo a través de ellos, ves el vacío de toda forma, y en toda forma al vacío sin dualidad ninguna. Cuando no hay nadie frente a nada, se termina el sufrimiento y la muerte. Aquest passatge és potent. Dice, la mente mortal, nuestro ego, la mente mortal es como un gris y espeso nubarrón que cuando hace acto de presencia tapa por completo la luz del sol de la budeidad. En sí no es que la budeidad desaparezca, puesto que siempre está ahí en un estado de presencia-ausencia. No es que desaparezca, sino que está velada, relegada, ocultada tras el aparatoso movimiento de lo que el autor denomina muy bien la mente mortal. De la misma manera, cuando la mente irrumpe, la realidad realmente real desaparece. Es decir, cuando interpreto mentalmente las cosas, éstas dejan de ser lo que en verdad son, para ser meras conceptualizaciones interpretativas de esa mente mortal, que es una mente, decíamos en la sesión anterior, parcial, que segmenta. El estilo literario del autor, tan telegráfico, es de una lógica aplastante.
Si la irrupción de la mente implica la desaparición de la realidad, cuando la mente desaparece, la realidad hace acto de presencia. Sabiendo que la desaparición de la mente no es sino su silenciamiento, usando lenguaje kurdiano, o su quietud, transparencia e inmovilidad en palabras técnicas del propio Bodhidharma, tanto de la sesión anterior como de esta. El camino del Zen, advierte el autor, se halla cuando se comprende que nada depende de nada. Y esta afirmación tan genuinamente Zen, podríamos decir, por otro lado, posee efectivamente, ya lo ha remarcado María, un enorme valor en ámbitos, yo diría, bien distintos. Y uno de ellos, por ceñirnos, el de la llamada práctica. Que nada depende de nada viene a subrayar la inutilidad, por ejemplo, de la práctica meditativa del Zazen, corazón, por otro lado, de la tradición budista Zen. Que nada depende de nada significa que aunque practiques Zazen por horas, Zazen o lo que sea, nada saldrá de ello. Uno no llega a ser Buda, es decir, al reconocimiento de su naturaleza real, la budeidad, sino que simplemente pone al descubierto que ya es Buda. En términos sufíes, uno se reconoce a sí mismo él y en él. Prosigue el autor explotando su particular y aplastante lógica de resonancias, por qué no decirlo, taoístas. Cuando no comprendes, estás equivocado. Y en consecuencia, cuando comprendes, no estás equivocado. Y no hay término medio. O existe comprensión o no comprensión, lo cual viene a subrayar el carácter espontáneo, fijaos, e inmediato del Zen. La comprensión no tiene etapas, no es un proceso, aunque eso sí pueda abonarse el terreno propicio para que se dé dicha comprensión. Pero cuando ésta sucede es total y inmediata. Uno no medio comprende las cosas, o las comprende en su totalidad o aún no comprende. Sin embargo, y esto es importante, da un paso más el autor en su exposición al mencionar, dice, el carácter absolutamente vacío del error. Así pues, cuando no comprendes, lo cierto solo parece equivocado, pero cuando comprendes, lo equivocado no es equivocado, puesto que lo equivocado no existe, no posee entidad real. Por consiguiente, y dicho ahora en términos un poco más sufíes, podríamos decir que solo lo real es y existe. Y si solo lo real es verdad, es y existe, el error o la ignorancia no son sino la ausencia de lo real. Así pues, vivir en la ignorancia es no existir, puesto que la ignorancia es inexistente. Solo la verdad libera y solo vive quien es libre. Nuevamente, el autor apela a la autoridad y la sabiduría de los sutras para apuntalar sus afirmaciones. Y esta es efectivamente, ya lo ha remarcado María, potente. Nada cuenta con una naturaleza propia. Esto es, todo es impermanente. A continuación, insta Bodhidharma al lector a actuar y a no cuestionar. Creo que valdría la pena entender correctamente ambas instrucciones, o al menos correctamente hasta donde uno llega a atisbar en dichas instrucciones. Seguramente que se nos escaparán muchos de sus sentidos y de sus sentidos más profundos al desconocerlos entre hijos de una tradición como el Zen. Pero por lo que llevamos ya leído del texto y por lo que más o menos conocemos de dicha tradición budista, podemos afirmar que al instar a la actuación, el autor, entre otras cosas, está queriendo decirnos que esto que aquí trae y dice no es filosofía especulativa. El camino del Zen es actuar, porque solo actuando se comprende. Ya nos ha dicho, e incluso advertido, que no se trata de un ejercicio mental, que no es con la mente mortal, que el Zen no es un pensamiento más, ni un culto, ni tampoco una creencia. Actuar es posibilitar la comprensión. Actuar es tratar de comprender.
por si no hubiese quedado suficientemente claro que no es a base de preguntas como uno llega a comprender, su segundo consejo es: no cuestiones. Y no lo hagas porque cuando lo haces no sales del círculo cerrado y vicioso de tu mente mortal. Es contundente cuando sentencia que la equivocación es el resultado de cuestionar. La pregunta es fundamental en toda tradición de sabiduría que es iniciática, por lo que tiene de estrecha relación entre maestro y discípulo. Pero maestro y discípulo no solo comparten cuestiones, sino silencios también, como en el caso, ya citado unas cuantas veces, de Buda y Mahakasyapa. No creo yo que estas palabras de Bodhidharma nos deban hacer callar, pero sí reflexionar a propósito del valor del silencio y de la escucha atenta y apreciativa. Entiendo pues la afirmación "no cuestiones" como una disposición silenciosa para comprender, que necesitamos cultivar imperiosamente. Por otro lado, actuar no es sino una invitación a echar a andar, a investigar, a indagar y no dar por bueno cuanto aquí se ofrece. Quería referirme un instante a las dos prácticas fundamentales del budismo zen, el zazen y el zanzen. El camino meditativo de la zazen, la sentada meditativa podríamos decir, es un silencio total, es un continuo profundizar en la quietud, es un actuar sin actuar de un actor que es un yo que no es un yo. El Sanzen, ese diálogo con el maestro, tiene que ver con las palabras, pero son palabras nacidas del silencio previo del zazen, no de la verborrea. El encuentro en el Sanzen requiere hablar poco, una palabra o una frase, a veces incluso aparentemente absurda, porque una palabra o una frase bastan para transmitir todo lo que el maestro necesita saber, o todo lo que el discípulo necesita saber. Hasta el silencio se convierte entonces en palabra. Lo que Bodhidharma trae aquí, y es en definitiva lo que seguramente todos los grandes textos espirituales de la humanidad ofrecen, no son ideas para que especulemos con ellas. En ellos se habla de la revelación interior, a la que llega todo aquel que cuidadosamente indaga y medita en humilde búsqueda, y no quien cuestiona constantemente. Más bien, el autor parece querernos decir que no creamos que vamos a comprender discutiendo con él. Seguramente, además, cuanto afirma es indiscutible. Si pensamos que cuestionando o contrariando todo cuanto aquí se nos dice, nuestro entendimiento se aclarará, indudablemente podemos hacerlo. Pero no ese es el camino ni la actitud que corresponde en este caso. La comprensión borra, dice, todos los errores del pasado. Nuevamente, el autor hace mención a las vidas pasadas, aludiendo a la creencia en la reencarnación. Desde una visión más laica, para nosotros, me atrevería a decir que no hay más vida pasada que la anterior a la comprensión. Que la comprensión, reconocer tu naturaleza original, la budeidad, es el verdadero renacimiento del que hablan de uno u otro modo todos los maestros de sabiduría. Y acabo, un último apunte. Para el ignorante, los sentidos son fuente constante de dolor y de sufrimiento. Para el sabio, dice, para quien ha comprendido, para el renacido, el liberado en vida, los 6 sentidos y las 5 sombras, ya los ha mencionado Almaría, son los causantes del nirvana y la inmortalidad. Comprende, parece querer decirnos Bodhidharma, y haz lo que quieras y todo se habrá borrado. Vale, doncs fem una altra... a veure, no m'ho perdi. Pàgina 77. Hacemos estos 2 parágrafos de la 77 que creo que los tenemos comentados brevemente, i el Marià vol disposar de 20 minutets, un quart d'hora, 20 minuts, i si hi ha preguntes, o sigui que amb això jo crec que acabem la sessió. Vale, doncs anem a la pàgina 77, els 2 últims paràgrafs. Alguien
Alguien que busca el camino no busca más allá de sí mismo, pues sabe que la mente es el camino. Pero cuando busca la mente no encuentra nada, y cuando encuentra el camino no encuentra nada. Si crees que puedes utilizar la mente para encontrar el camino, es que vives en la ignorancia. Cuando se vive en la ignorancia, existe la budeidad. Cuando eres consciente, no existe tal cosa. Y es así porque la consciencia es la budeidad. Si buscas el camino no aparecerá hasta que desaparezca tu cuerpo. Es como descortezar un árbol. Este cuerpo kármico experimenta continuo cambio. No cuenta con realidad fija. Practica de acuerdo con tus pensamientos. No odies vida y muerte, ni ames vida y muerte. Mantén cada uno de tus pensamientos libre de ignorancia y en vida presenciarás el principio del nirvana. Y en la muerte experimentarás la seguridad de no renacer. Quien busca el camino no busca más allá de sí mismo, porque sabe que la mente es el camino. La mente para llegar a la puerta y la mente que ya está dentro de la mente. La propia mente es el camino hasta la puerta del vacío y la propia mente es la mente, el vacío. Si la mente que pretende llegar hasta la puerta del vacío busca a la mente, no encontrará nada, porque la mente es el vacío. Por la misma razón, cuando encuentra el camino, no encuentra nada. Si crees que puedes utilizar la mente, tu mente, para encontrar el camino, estás en la ignorancia. ¿Por qué? Porque si soy la budeidad misma. ¿Qué camino hay de la budeidad a la budeidad? El único servicio que puede prestar tu mente es desbrozar de realidad el mundo en que vives para poder aproximarte al camino que no es camino alguno. Sin embargo, cuando se vive en la ignorancia, existe la budeidad. Puedes vivir creyéndote alguien, pero tu realidad es la budeidad. Cuando despiertas y cobras conciencia de tu propio vacío, no existe tal cosa como la ignorancia. ¿De quién sería la ignorancia y sobre qué? Si buscas el camino, no aparecerá hasta que desaparezca tu cuerpo. Que desaparezca tu cuerpo no significa que tengas que morir, sino que comprendas que tu cuerpo es vacío de entidad, que tu cuerpo no es otra cosa que el vacío. Y el texto hace una bella comparación. Esta tarea de hacer desaparecer tu cuerpo es como descortezar un árbol. Quítale a tu cuerpo la interpretación que le das, que es como la corteza con que le recubres, y aparecerá tu naturaleza original, que es el vacío. Tu cuerpo kármico, es decir, tu cuerpo físico y la mochila de deseos, temores, recuerdos y expectativas y las interpretaciones que le acompañan, que te cuelgas a la espalda, está en continuo cambio. Nada hay fijo en él. Todo cambia continuamente porque es no siendo. Practica de acuerdo con tus pensamientos. Practica desde donde estés, pero condúcete a no odiar ni la vida ni la muerte, ni a amar a la vida ni a la muerte. Sitúate como testigo imparcial. Mantén cada uno de tus pensamientos libres de ignorancia, que tus pensamientos no den realidad a nada. Y si lo haces en vida, presenciarás el principio del nirvana. Si llegas a presenciar el nirvana, terminará tu continua transmigración de expectativas frustradas en expectativas frustradas. El camino del que habla Bodhidharma no está fuera de uno. No cabe, pues, buscarlo ahí. El camino no está más allá de uno mismo. La mente es el camino, dice. Y ahora es cuando viene una de esas típicas autocorrecciones del autor. Pero cuando busca la mente no encuentra nada. Bien podríamos decir que cuando busca la mente no trata de otra cosa que de buscar su satisfacción, que difícilmente encuentra, puesto que el yo,
nuestra mente mortal es insaciable. Y cuando la mente, por azar o por lo que sea, da con el camino, lo encuentra, no encuentra nada, puesto que no sabe reconocerlo. La mente mortal, por naturaleza, nuestra conciencia egoica, jamás seguirá un camino que comporte su disolución. Por consiguiente, es normal que la mente normal no reconozca el camino cuando lo tiene ante sí. Los sufíes persas, con un lenguaje más teísta, dicen que a Dios no se le encuentra buscándolo. Ni Dios, ni el camino, ni la budeidad son sujetos o cosas o estados que se encuentren bajo los parámetros ordinarios de una búsqueda normal, que es siempre desde la mente mortal. Sin embargo, dicen los propios sufíes persas que quien no lo busca, a Dios no lo encuentra jamás. El camino es, así pues, un no camino, y la búsqueda una no búsqueda. Y lo es así porque el objeto de la búsqueda, como afirma el propio autor, es inexistente. No es objeto de búsqueda, es pura sutilidad pura, puesto que la budidad es la consciencia, algo intangible, que no está allí fuera, sino que es lo más sutil de lo sutil que me configura como ser humano. El camino, dice el autor, no se dejará entrever ante nosotros hasta que nuestro cuerpo desaparezca, o lo que es lo mismo, hasta que nuestra conciencia egoica individual y supuestamente original, que es vivida desde la afirmación yo soy un cuerpo, yo tengo un cuerpo, no se diluya. Antes ya me he referido a las dos prácticas fundamentales del Zen, Zazen y el Sanzen. Sin embargo, dichas prácticas, sobre todo la primera, la meditativa, no queda restringida a un marco temporal concreto. Para quien emprende el camino del que habla Bodhidharma, la vida entera de arriba abajo llega a ser vivida en estado de Zazen. El silencio que se revela durante el Zazen se convierte en el verdadero lugar de la existencia cotidiana. Actuar entonces es hacerlo desde ahí, desde dicho silencio. Desde ahí no se ama, ni se odia, ni vida, ni muerte. Cuando esto se advierte claramente, cuando vivimos nuestra vida cotidiana como si fuese una sala de entrenamiento de Zazen, entonces el camino al Zen llega a ser el camino del Zen. Y el camino del Zen llega a ser el camino al Zen, que no es sino el camino del despertar, presenciar en la vida misma el principio del nirvana, de la iluminación. Sí. Ahora sí que, si me permitís, voy a utilizar el resto del tiempo que me queda a hacer unas aclaraciones. En esta casa, seguramente por amor a la verdad, con buena voluntad, cordialmente y con buenas maneras, se ha hecho una dura crítica a las ideas y los planteamientos de CTR. También por amor a la verdad, con la mejor voluntad, como el espíritu fraterno, cordial y sin ánimo polémico, pero con el mayor rigor posible, como responsable de esta casa, he creído que tenía que aclarar algunas cuestiones que se han planteado. También debo hacerlo por respeto y consideración a nuestros amigos de Internet. Tengo que agradecer las dificultades que surjan, porque son la ocasión para afinar nuestras concepciones y actitudes si fuera necesario. Con este espíritu abordo el análisis de lo que se dijo. No pretendo retratar la postura de nadie, ni menos juzgar a nadie. Eso no me toca a mí. Solo me he propuesto aclarar las posturas de CTR a propósito de algunas cosas que se dijeron. La última sesión ya hablé de la conexión intrínseca e indisoluble entre el camino interior y el servicio incondicional a los demás. Por tanto, esto, aunque lo tocaré, se queda como dicho. Veamos el resto de las cuestiones. La exégesis no es para todo el mundo, se dijo. Depende a qué nivel se plantee. Como eruditos especialistas, no es para todo el mundo. Como caminantes, el Evangelio, el Corán y los demás grandes textos son para todo el mundo. Y todo el mundo debe aprender a interpretarlos
en alguna medida. Se pretende que las más personas posibles tengan acceso directo a los grandes textos sin la mediación de especialistas, aunque con su ayuda. No creo que en las condiciones culturales de las sociedades de conocimiento tengamos que reclamar la mediación de teólogos, sacerdotes, ulemas, eruditos para poder acceder a los grandes textos de las tradiciones. La exégesis no puede ser una interpretación salvaje, se dijo. De acuerdo. Pero no creo que se pueda decir que después de 50 años estudiando textos e intentar interpretarlos, se trate de una interpretación salvaje. Instrumentos para interpretarlos los hemos ido heredando y construyendo durante todo ese espacio de tiempo. En la exégesis ha habido grandes cambios, grandes innovaciones. Creo que nosotros hemos podido aportar algo a la interpretación de los textos en las nuevas condiciones culturales de las sociedades globalizadas de conocimiento y cambio continuo. Nos ha costado décadas hacernos con esos instrumentos de análisis e interpretación. Los enuncio más abajo. Todos los grandes textos dicen cosas diferentes y estudiados en profundidad son absolutamente imprescindibles. Pero eso es solo la mitad de la verdad, porque todos apuntan a lo mismo y dicen, cada uno a su manera, lo mismo. Todos hablan del mismo diamante, aunque lo miren desde caras diferentes. Pero hablando desde caras diferentes, todos son conscientes de que hablan de lo mismo, cuando las condiciones culturales ponen en contacto místico, no ideológico, o como sistemas de programación colectiva a textos y autores. Estas imágenes y reflexiones no son mías, también las afirma Rumi, Jalaj, Jubiri y otros muchos. Hay algo que podemos presuponer, y después daré las razones. Ninguno de los textos podrá nombrar al innombrable, ninguno podrá meter en fórmulas de lenguaje humano lo que está más allá de todas las posibilidades de nuestro lenguaje de pobres vivientes de este pobre planeta. Eso no es un pretexto con el que se ahoga lo que dicen los textos. Que nuestro lenguaje de pobres vivientes no le alcance es el resultado del estudio a fondo de textos de todas las tradiciones durante casi 5 décadas. Y esa es la afirmación de todos los grandes místicos. Por tanto, no es un pretexto, sino una orientación para no hacer decir a los textos lo que no dicen. Eso no es hablar de sí mismo en todos los textos, porque cuando uno tiene que desnudarse de todos sus sistemas de comprensión y tiene que olvidarse de sí mismo para poder comprender mínimamente la palabra de los textos, no habla de sí mismo, porque el sí mismo ha tenido que desaparecer lo más posible. ¿Dónde puede estar el sí mismo cuando se apunta sin poderlo nombrar al inefable? Jamás hemos hecho teología, ni teoría a partir de los textos, ni sobre los textos. Lo que hemos hecho es tener en cuenta conocimientos lingüísticos, antropológicos, culturales, religiosos, etc., sociológicos, para podernos acercar con más competencia a los textos. ¿Cómo puede afirmarse que se pretende encontrar el propio pensamiento al analizar los textos, cuando leyéndolos se tiene que concluir que lo que están intentando decir está más allá del poder de todas nuestras capacidades de representación y conceptualización? En esta casa siempre acabamos diciendo que los grandes textos nadie habla sobre nada, porque ni hay nadie que pueda ser objetivado, ni el hablar es sobre algo que pueda ser objetivado. Y esta no es teoría nuestra, sino afirmación de todos los grandes textos y maestros de la humanidad, aunque lo digan con lenguajes diferentes e incluso míticos. ¿Dónde están ahí las teorías personales?
Los textos sorprenden siempre, se dijo, porque siempre nos desplazan de nuestro asentamiento en el ego y las construcciones del ego. Siempre quedan residuos y residuos de nosotros mismos y por tanto siempre hay desplazamientos y perplejidades. Me habéis oído decir muchas veces que el camino interior y la lectura de los textos es un camino de perplejidad en perplejidad. Pero sin embargo, en todos comprendemos y hemos de ver la desnudez absoluta. Eso es común. Pero la desnudez absoluta es siempre más desnudez y más absoluta de lo que nos hubiéramos imaginado. Esa es una desnudez de abismo. Aprender a interpretar no es una tarea democrática. De acuerdo. Sería democrática si se diera como resultado del esfuerzo del grupo por interpretar la media o lo que pacta el grupo. Jamás hemos hecho algo así. Pero tampoco es una tarea autoritaria. Se aprende en grupo, ayudándose unos a otros, contando siempre con la ayuda de algún anciano en esas tareas. Se aprende juntos, con un poco de ayuda y procurando ser fiel al texto, no a lo que el grupo decida o lo que alguno del grupo pretenda. Hay un criterio para saber si el grupo está aprendiendo a interpretar o no, si se camina hacia la desnudez completa, la lucidez, el amor y el servicio o no. ¿Cómo se puede llegar a saber que los textos sagrados y los maestros de las grandes tradiciones religiosas y espirituales apuntan idénticamente en la misma dirección? Estos serían nuestros instrumentos de análisis, de interpretación. Por tanto, no salvaje. Primero, por el sabor del vino que contienen, que podemos apreciar al vernos forzados a distanciarnos de sus sistemas de creencias y de la epistemología mítica correspondiente. Nuestra situación cultural nos ha permitido diferenciar el vino de las diferentes copas en que está contenido. Las creencias han sostenido durante milenios que el vino está solo en una copa, o en el caso más benévolo, principalmente en una copa concreta, a que las demás copas solo pueden aproximársele. Esta creencia induce a pensar que con la copa verdadera y definitiva se puede prescindir de las demás copas, porque no se pierde casi gran cosa ignorándolas. Terrible error e inadmisible en una sociedad globalizada. Segundo, además la misma estructura fundamental de la lengua ya nos dice que lo que significan para nosotros las realidades es completamente diferente de lo que la realidad en ella misma es. Una cosa es el significado que tienen para nosotros las cosas, siempre en relación directa o indirecta a nuestras necesidades, y otra lo que eso que hay ahí, que me incluye, es. La realidad tiene una dimensión relativa a nosotros, pidientes, necesitados, y otra dimensión absoluta, gratuita, de lo real. Y de las dos dimensiones tenemos noticia. Esta es también una orientación en nuestra interpretación de los textos. Tercero, luego se conoce la estructura de los mitos y símbolos, después de estudio de años, con los que se construyen las copas que contienen el vino sagrado. Estructuras que son construcciones humanas. Sabemos cómo se construyeron. Eso nos permite distinguir con claridad lo que es la construcción humana de lo que no lo es. Cuarto, un paso más. Está también como elemento que construye la copa la lengua en la que se expresan los textos sagrados. Cada lengua hace una cierta interpretación de la realidad diferente e irreductible a otras lenguas. Pasé años estudiando las teorías lingüísticas alemanas de Leo Weisgerber y sus seguidores sobre la Muttersprache, sobre cómo las diferentes lenguas y familias de lenguas construyen mundos diferentes. Pero esas diferentes lenguas utilizan las mismas
estructuras míticas a la hora de expresar la dimensión absoluta de lo real, que otras lenguas completamente diferentes. Todas las lenguas hablan de lo mismo, aunque con patrones y matices diferentes. Hablan de la dimensión relativa y de la dimensión absoluta, y lo hacen porque es cuestión de la estructura intrínseca de la lengua misma. Ninguna lengua tiene la exclusiva ni una capacidad mayor que otras lenguas para apuntar a eso que es innombrable. Ninguna lengua es sagrada. Quinto, por consiguiente, teniendo en cuenta los patrones míticos simbólicos idénticos y que todas las lenguas hablan de lo mismo, las lenguas son traducibles con ciertas pérdidas. Y los hechos alaban estas afirmaciones. El cristianismo se ha extendido por el mundo entero sin que los creyentes conocieran el griego del Nuevo Testamento, ni el hebreo de la Biblia. Los musulmanes han seguido el Corán en la mayor parte de los países musulmanes, incluso árabes, sin conocer el árabe coránico. Estos conocimientos se han dejado para especialistas, pero las traducciones han sido suficientes para la fe de los pueblos. Y lo mismo se podría afirmar del budismo con respecto al pali, al chino o al japonés. Sexto, además todos los grandes textos hablan del innombrable. Por consiguiente, todos deben trascender las estructuras míticas y lingüísticas en las que se expresan. Si todos hablan del innombrable, del vacío, todas ellas apuntan eficazmente al vino que trasciende todas las formas de las copas respectivas, míticas y lingüísticas. Quienes comprenden pueden gustar el vino de todas las copas. Si en el pasado el gustar el vino de todas las copas fue excepcional, no fue por culpa de las escrituras con sus diferentes sistemas míticos y simbólicos y sus diferentes lenguas, sino que fue debido a la actitud mental y sensitiva con la que se las escuchó y leyó. La culpa fue de la epistemología mítica exclusiva y exclusivista desde las que se vivieron, propia de sociedades preindustriales estáticas que debían excluir todo cambio de importancia. Séptimo, sin esa epistemología mítica, porque hemos sido expulsados de ella, podemos comprender sus decides diferentes y coincidentes. Octavo, para analizar la estructura interna del sistema de creencias, es preciso salirse de ese sistema de creencias. De lo contrario, no podremos decir más que lo que dice el sistema de creencias. Para analizar la estructura de un sistema, hay que salirse del sistema. Esto es teoría general del sistema. Desde el interior del mismo sistema es imposible analizarlo convenientemente. Las nuevas sociedades de conocimiento y cambio continuo nos han sacado de los sistemas de creencias y con ellos nos han proporcionado la posibilidad de analizar esos sistemas de creencias. Dentro de un sistema de creencias es imposible distinguir el vino de la copa, o como mínimo es muy difícil. Solo desde fuera se puede analizar y comprender que una cosa es la copa que los humanos construimos de acuerdo a unas normas y a unas circunstancias, y otra el vino, que adapta las formas de la copa porque el vino no tiene forma. Por consiguiente, en nuestros análisis y estudios de los grandes textos de sabiduría de la humanidad, no vamos con una idea preconcebida para hacerles decir lo que no dicen. Vamos a comprender cómo fueron construidas las copas para poder comprender y paladear el gusto sin forma del vino. Podemos ver sus coincidencias y su diversidad desde fuera de sus sistemas de creencias, desde fuera de la epistemología mítica, porque ni sus sistemas de creencias ni su epistemología mítica son posibles para nosotros. Tener que vivir sin programas colectivos míticos y por consiguiente
sin creencias y sin epistemología mítica, nos ha permitido esta situación en una sociedad globalizada. Estoy convencido de que no es ser infiel a las tradiciones ni a su diversidad, al contrario, que todos los textos sagrados están destinados a toda la humanidad, en sus diversas condiciones culturales, lenguas, condiciones epistemológicas, etc. ¿Es esto interpretar los textos a lo salvaje? Por consiguiente, hacer lo que hacemos no es forzarlos, ni hacerles decir lo que no dicen, ni traicionarlos, sino intentar gustar el vino sin forma que se dice en las diversas formas, y con ello cumplir la voluntad universal de estos textos, de lo que podríamos llamar, usando terminología mítica, su voluntad reveladora universal. La afirmación «conoce a ti mismo, lo demás se te dará por añadidura» no ha dicho nunca nadie, por lo que yo sé. Nadie ha dicho «cuídate de tu espiritualidad y lo demás se te dará a ti y a la sociedad por añadidura». La afirmación de Jesús va en otra dirección completamente opuesta. Dice, ocuparos del reino de Dios y de su justicia y lo demás se os dará por añadidura. No dice, ocúpate de tu camino interior, el resto ya se ocupa Dios, sino ocúpate del reino, de la luz y del amor. Ocúpate que el reino de la luz y el amor esté entre los hombres. Y de lo tuyo ya me ocuparé yo. Sin lenguaje místico. Si te ocupas de que reine la luz y el amor entre los hombres por encima de ti mismo, ya habrás hecho tu camino interior, porque te habrás olvidado de ti, estarás muerto, pero vivo. Así procedieron los profetas, Jesús, Mahoma, el Buda, Gandhi y los demás grandes. Por esta misma razón escribieron los místicos. Nadie pretende salvar al mundo. Solo las mitologías de raíz ganadera tienen esa pretensión en el mesianismo que han heredado las ideologías laicas, tanto la liberal como la socialista. Los sabios solo pretenden que contribuyamos lo que podamos al máximo de nuestras posibilidades para esparcir un poco de luz y de amor a cuantos más lleguemos mejor. Cuanto más profundamente lo hagamos y a más gente alcance, mejor. En estas cuestiones cuenta más el medio y largo plazo que el corto plazo, y más en una época de grandes y profundos cambios. Ya lo decía Nisargadatta, al mundo no hay quien lo arregle, porque lo que se arregla por un lado se desarregla por otro, porque la raíz de nuestros males es el deseo insaciable, y cada generación lo estrena de nuevo. Pero decía eso para que sus discípulos no tomaran por excusa los males del mundo para no hacer el camino interior, para que no se ocuparan de la pura filantropía olvidando el camino. El camino hay que hacerlo desde la lucidez, desde la unidad y desde el amor sin condiciones, y por lo tanto luchando por ayudar a los hermanos. Todos los hombres son nuestros hermanos, de ninguno me puedo desentender. Hasta los budistas afirman eso. Luchar a favor de otros sin buscar nada para sí, se desnuda uno de sí, se libera de su condición de depredador y tiene la posibilidad de convertirse en amante. No se puede afirmar tú ocúpate de ti y Dios se ocupará de lo demás. Eso sería un egoísmo disfrazado de espiritualidad y sería un providencialismo inaceptable en sociedades en las que sabemos que todo lo tenemos que hacer y construir nosotros. En ese sentido, los hombres del camino tienen que preocuparse por contribuir a construir una sociedad en la que no sea posible el paro o el problema que sea. Se afirmó que no hay ninguna diferencia entre el qué y el cómo, es decir, entre lo que es la esencia del camino interior y el cómo hacerlo. Creo que sí que hay diferencia, y precisamente saber discriminar entre el qué y el cómo es lo que constituye la cualidad humana, y sobre todo la cualidad humana profunda, el discernimiento.
Hay que discriminar el espíritu de la forma. Mahoma tuvo que matar. Jesús expulsó a latigazos a los mercaderes del templo y llamó hipócritas y sepulcros blanqueados a escribas y fariseos. Jesús dijo: no he venido a traer la paz a la tierra, sino la guerra. Mahoma trajo la guerra incluso militar. Krishna aconsejaba a Arjuna que cumpliera con su deber como guerrero y atacara a sus parientes enfrentados en batalla. Algo parecido hicieron todos los profetas. Nisargadatta expulsaba de la sala a los que hacían preguntas tontas por hacerse ver, y lo hacía sin contemplaciones. Por consiguiente, el cómo del camino interior profundo no siempre es amable, dulce, bonachón, sociabilidad sin conflicto, etc. El espíritu con que se hace es lo que cuenta. El cómo cuenta, pero no hasta ser idéntico al qué. Para el verdadero qué hay muchos cómo posibles. Se afirmó: no hay un ideal más alto que la propia vida. Poner por encima de la propia vida el proyecto es crear víctimas. Suena bien, pero según como se entienda puede ser una gran falsedad. Vamos a verlo. La propia vida normalmente son los 3 venenos de Bodhidharma: deseo insaciable, el odio que es su contracara y la ignorancia. O en términos menos técnicos, mi cuerpo y sus necesidades, el deseo insaciable que es su vocero, la egocentración más completa, la actitud depredadora que puede presentarse en forma muy sutil. Eso es lo que la gente entiende por la propia vida. El proyecto puede ser el que se construye al servicio del ego o desde el ego, o bien el que se construye a favor de otros, olvidándose de sí mismo e incluso a costa de sí mismo. Si la frase quiere decir que no hay nada superior a la vida del cuerpo y de la concentración de la mente y la egocentración de la mente, de sentir la acción, eso es lo que practica la gente. Eso no es el mensaje de los sabios. Si la propia vida significa la vida que hay cuando uno está muerto pero vivo, no hay nada hay superior a eso. Porque el proyecto será una unión indisoluble. Así lo practicó Jesús, Jalaj y todos los profetas y los sabios. No se hace el camino interior para sí mismos, sino para servir a otros. Quien lo hace para sí mismo se queda en el ego, aunque sea un ego refinado. Quien lo hace para otros se aparta del ego. El proyecto por encima de la propia vida es reconocimiento de unidad y es amor. Se dijo: la vida espiritual es simplemente vida. ¿Cómo no lo ven? Si fuera así de sencillo, todos los que luchan por la propia vida serían sabios. Tu alma, tu persona, tu ego no es lo que hay. Conócete a ti mismo no quiere decir ni siquiera en los filósofos griegos conoce tu alma, sino conoce el hondón que hay en ti, pero que ya no eres tú. Ni eres tú, ni es tu persona, ni es tu ego, ni es tu cuerpo. Se dijo: no abandones tu yo, no lo mates, no lo anules, no te castrarías, no hay espiritualidad en contra de nadie, del yo entiendo yo. Según como entiendan estas afirmaciones, están directamente en contra de las afirmaciones de todos los sabios y profetas. Nadie dijo nunca nada de matar, sino de ladear, de desplazar el pensar, el sentir, la acción desde yo para situarlo en el abismo de lo que es, del que es. Y eso hasta el punto de que estés muerto, aunque vivo, que hayas muerto a ti mismo, que hayas comprendido tu completo vacío de identidad. ¿Qué hay junto a él? ¿Qué hay otro que él? ¿Qué hay que no sea el completo vacío de toda posible categorización e individuación? ¿Qué hay junto a puro ser, el puro existir? El camino es negar, ladear al deseo, cuyo soporte es el cuerpo, para poder acceder a la comprensión, al amor, a la unidad.
Solo luego se puede recuperar la sacralidad del deseo y del cuerpo, pero siempre bajo control, porque el ego está siempre latente y esperando ocasión para revelar su fuego. Nadie ha dicho nunca, por lo que yo sé, conócete y haz lo que quieras, sino que Agustín dijo, ama y haz lo que quieras, porque desde el amor solo harás obras de amor. Aunque bien entendido, también se podría decir que quien comprende que no hay nadie fuera de ese vacío absoluto, reconociendo que supone la plena unidad, no hará más que obras de unidad, que son obras de amor. La espiritualidad, a pesar del control del ser insaciable, no es un camino de dolor, sino de gozo, de reconciliación, de paz, de lucidez y de amor. Y la espiritualidad laica en esta casa intentamos promover es esa misma espiritualidad, solo que sin creencias, sin religiones, porque nos vemos forzados a heredar el legado de nuestros antepasados desde una epistemología no mítica. Sería un disparate pensar que la espiritualidad laica es culto al cuerpo y al deseo, como sería pensar que es machacar el cuerpo y el deseo. Nuestro cuerpo, que no es nuestro, es un instrumento de reconocimiento, de conocimiento, de amor, de servicio y de paz. Estas son las aclaraciones que me ha parecido conveniente y necesario hacer. Y, por una parte, todo lo que sea aclarado siempre va bien, pero es sentido tenerlas que hacer. Con esto daríamos terminada la sesión. Exacto. A los textos. ¿Cómo puede afirmarse que se pretende encontrar el propio pensamiento al analizar los textos, cuando leyéndolos se tiene que concluir que lo que están intentando decir está más allá del poder de todas nuestras capacidades de representación y conceptualización? En esta casa siempre acabamos diciendo que los grandes textos nadie habla sobre nada, porque no hay nadie que pueda ser objetivado, ni el hablar es sobre algo que pueda ser objetivado. Y esta no es teoría nuestra, sino afirmación de todos los grandes textos y maestros de la humanidad, aunque lo digan con lenguajes diferentes e incluso míticos. ¿Dónde están ahí las teorías personales? Los textos sorprenden siempre, se dijo, porque siempre nos desplazan de nuestro asentamiento en el ego y las construcciones del ego. Siempre quedan residuos y residuos de nosotros mismos y por tanto siempre hay desplazamientos y perplejidades. Me habéis oído decir muchas veces que el camino interior y la lectura de los textos es un camino de perplejidad en perplejidad, pero sin embargo en todos comprendemos y hemos de ver la desnudez absoluta. Eso es común. Pero la desnudez absoluta es siempre más desnudez y más absoluta de lo que nos hubiéramos imaginado. Esa es una desnudez de abismo. Aprender a interpretar no es una tarea democrática. De acuerdo. Sería democrática si se diera como resultado del esfuerzo del grupo por interpretar la media o lo que pacta el grupo. Jamás hemos hecho algo así. Pero tampoco es una tarea autoritaria. Se aprende en grupo, ayudándose unos a otros, contando siempre con la ayuda de algún anciano en esas tareas. Se aprende juntos, con un poco de ayuda y procurando ser fiel al texto, no a lo que el grupo decida o lo que alguno del grupo pretenda. Hay un criterio para saber si el grupo está aprendiendo a interpretar o no.
si se camina hacia la desnudez completa, la lucidez, el amor y el servicio o no. ¿Cómo se puede llegar a saber que los textos sagrados y los maestros de las grandes tradiciones religiosas y espirituales apuntan idénticamente en la misma dirección? Estos serían nuestros instrumentos de análisis, de interpretación. Por tanto, no salvaje. Primero, por el sabor del vino que contienen, que podemos apreciar al vernos forzados a distanciarnos de sus sistemas de creencias y de la epistemología mítica correspondiente. Nuestra situación cultural nos ha permitido diferenciar el vino de las diferentes copas en que está contenido. Las creencias han sostenido durante milenios que el vino está solo en una copa, o en el caso más benévolo, principalmente en una copa concreta, a que las demás copas solo pueden aproximársele. Esta creencia induce a pensar que con la copa verdadera y definitiva se puede prescindir de las demás copas, porque no se pierde casi gran cosa ignorándolas. Terrible error e inadmisible en una sociedad globalizada. Segundo, además la misma estructura fundamental de la lengua ya nos dice que lo que significan para nosotros las realidades es completamente diferente de lo que la realidad en ella misma es. Una cosa es el significado que tienen para nosotros las cosas, siempre en relación directa o indirecta a nuestras necesidades, y otra lo que eso que hay ahí, que me incluye, es. La realidad tiene una dimensión relativa a nosotros, pidientes, necesitados, y otra dimensión absoluta, gratuita, de lo real. Y de las dos dimensiones tenemos noticia. Esta es también una orientación en nuestra interpretación de los textos. Tercero, luego se conoce la estructura de los mitos y símbolos, después de estudio de años, con los que se construyen las copas que contienen el vino sagrado. Estructuras que son construcciones humanas. Sabemos cómo se construyeron. Eso nos permite distinguir con claridad lo que es la construcción humana de lo que no lo es. Cuarto, un paso más. Está también como elemento que construye la copa la lengua en la que se expresan los textos sagrados. Cada lengua hace una cierta interpretación de la realidad diferente e irreductible a otras lenguas. Pasé años estudiando las teorías lingüísticas alemanas de Leo Weisgerber y sus seguidores sobre la Muttersprache, sobre cómo las diferentes lenguas y familias de lenguas construyen mundos diferentes. Pero esas diferentes lenguas utilizan las mismas estructuras míticas a la hora de expresar la dimensión absoluta de lo real, que otras lenguas completamente diferentes. Todas las lenguas hablan de lo mismo, aunque con patrones y matices diferentes. Hablan de la dimensión relativa y de la dimensión absoluta, y lo hacen porque es cuestión de la estructura intrínseca de la lengua misma. Ninguna lengua tiene la exclusiva ni una capacidad mayor que otras lenguas para apuntar a eso que es innombrable. Ninguna lengua es sagrada. Quinto, por consiguiente, teniendo en cuenta los patrones míticos simbólicos idénticos y que todas las lenguas hablan de lo mismo, las lenguas son traducibles con ciertas pérdidas. Y los hechos avalan estas afirmaciones. El cristianismo se ha extendido por el mundo entero sin que los creyentes conocieran el griego del Nuevo Testamento, ni el hebreo de la Biblia. Los musulmanes han seguido el Corán en la mayor parte de los países musulmanes, incluso árabes, sin conocer el árabe coránico. Estos conocimientos se han dejado para especialistas, pero las traducciones han sido suficientes para la fe de los pueblos. Y lo mismo se podría afirmar del budismo con respecto al pali, al chino o al japonés. Sexto, además todos los grandes textos hablan del innombrable. Por consiguiente, todos deben trascender
las estructuras míticas y lingüísticas en las que se expresan. Si todos hablan del innombrable, del vacío, todas ellas apuntan eficazmente al vino que trasciende todas las formas de las copas respectivas, míticas y lingüísticas. Quienes comprenden pueden gustar el vino de todas las copas. Si en el pasado el gustar el vino de todas las copas fue excepcional, no fue por culpa de las escrituras, por sus diferentes sistemas míticos y simbólicos y sus diferentes lenguas, sino que fue debido a la actitud mental y sensitiva con la que se las escuchó y leyó. La culpa fue de la epistemología mítica exclusiva y exclusivista desde las que se vivieron, propia de sociedades preindustriales estáticas que debían excluir todo cambio de importancia. Séptimo, sin esa epistemología mítica, porque hemos sido expulsados de ella, podemos comprender sus decides diferentes y coincidentes. Octavo, para analizar la estructura interna del sistema de creencias, es preciso salirse de ese sistema de creencias. De lo contrario, no podremos decir más que lo que dice el sistema de creencias. Para analizar la estructura de un sistema hay que salirse del sistema. Esto es teoría general del sistema. Desde el interior del mismo sistema es imposible analizarlo convenientemente. Las nuevas sociedades de conocimiento y cambio continuo nos han sacado de los sistemas de creencias y con ellos nos han proporcionado la posibilidad de analizar esos sistemas de creencias. Dentro de un sistema de creencias es imposible distinguir el vino de la copa, o como mínimo es muy difícil. Solo desde fuera se puede analizar y comprender que una cosa es la copa que los humanos construimos de acuerdo a unas normas y a unas circunstancias, y otra el vino que adapta las formas de la copa porque el vino no tiene forma. Por consiguiente, en nuestros análisis y estudios de los grandes textos de sabiduría de la humanidad, no vamos con una idea preconcebida para hacerles decir lo que no dicen. Vamos a comprender cómo fueron construidas las copas para poder comprender y paladear el gusto sin forma del vino. Podemos ver sus coincidencias y su diversidad desde fuera de sus sistemas de creencias, desde fuera de la epistemología mítica, porque ni sus sistemas de creencias ni su epistemología mítica son posibles para nosotros. Tener que vivir sin programas colectivos míticos y por consiguiente sin creencias y sin epistemología mítica nos ha permitido esta situación en una sociedad globalizada. Estoy convencido de que no es ser infiel a las tradiciones ni a su diversidad, al contrario, que todos los textos sagrados están destinados a toda la humanidad en sus diversas condiciones culturales, lenguas, condiciones epistemológicas, etc. ¿Es esto interpretar los textos a lo salvaje? Por consiguiente, hacer lo que hacemos no es forzarlos, ni hacerles decir lo que no dicen, ni traicionarlos, sino intentar gustar el vino sin forma que se dice en las diversas formas, y con ello cumplir la voluntad universal de estos textos, de lo que podríamos llamar, usando terminología mítica, su voluntad reveladora universal. La afirmación «conoce a ti mismo, lo demás se te dará por añadidura» no ha dicho nunca nadie, por lo que yo sé. Nadie ha dicho «cuídate de tu espiritualidad y lo demás se te dará a ti y a la sociedad por añadidura». La afirmación de Jesús va en otra dirección completamente opuesta. Dice, ocuparos del reino de Dios y de su justicia y lo demás se os dará por añadidura. No dice, ocúpate de tu camino interior, el resto ya se ocupa Dios, sino ocúpate del reino, de la luz y del amor,
ocúpate que el reino de la luz y el amor esté entre los hombres, y de lo tuyo ya me ocuparé yo. Sin lenguaje físico. Si te ocupas de que reine la luz y el amor entre los hombres por encima de ti mismo, ya habrás hecho tu camino interior, porque te habrás olvidado de ti, estarás muerto, pero vivo. Así procedieron los profetas, Jesús, Mahoma, el Buda, Gandhi y los demás grandes. Por estas mismas razones escribieron los místicos. Nadie pretende salvar al mundo. Solo las mitologías de raíz ganadera tienen esa pretensión en el mesianismo que han heredado las ideologías laicas, tanto la liberal como la socialista. Los sabios solo pretenden que contribuyamos lo que podamos al máximo de nuestras posibilidades para esparcir un poco de luz y de amor a cuantos más lleguemos mejor. Cuanto más profundamente lo hagamos y a más gente alcance, mejor. En estas cuestiones cuenta más el medio y largo plazo que el corto plazo, y más en una época de grandes y profundos cambios. Ya lo decía Nisargadatta, al mundo no hay quien lo arregle, porque lo que se arregla por un lado se desarregla por otro, porque la raíz de nuestros males es el deseo insaciable, y cada generación lo estrena de nuevo. Pero decía eso para que sus discípulos no tomaran por excusa los males del mundo para no hacer el camino interior, para que no se ocuparan de la pura filantropía olvidando el camino. El camino hay que hacerlo desde la lucidez, desde la unidad y desde el amor sin condiciones, y por lo tanto luchando por ayudar a los hermanos. Todos los hombres son nuestros hermanos. De ninguno me puedo desentender. Hasta los budistas afirman eso. Luchar a favor de otros sin buscar nada para sí, se desnuda uno de sí, se libera de su condición de depredador y tiene la posibilidad de convertirse en amante. No se puede afirmar tú ocúpate de ti y Dios se ocupará de los demás. Eso sería un egoísmo disfrazado de espiritualidad y sería un providencialismo inaceptable en sociedades en las que sabemos que todo lo tenemos que hacer y construir nosotros. En ese sentido, los hombres del camino tienen que preocuparse por contribuir a construir una sociedad en la que no sea posible el paro o el problema que sea. Se afirmó que no hay ninguna diferencia entre el qué y el cómo, es decir, entre lo que es la esencia del camino interior y el cómo hacerlo. Creo que sí que hay diferencia, y precisamente saber discriminar entre el qué y el cómo es lo que constituye la cualidad humana, y sobre todo la cualidad humana profunda, el discernimiento. Hay que discriminar el espíritu de la forma. Mahoma tuvo que matar. Jesús expulsó a latigazos a los mercaderes del templo y llamó hipócritas y sepulcros blanqueados a escribas y fariseos. Jesús dijo: no he venido a traer la paz a la tierra, sino la guerra. Mahoma trajo la guerra, incluso militar. Krishna aconsejaba a Arjuna que cumpliera con su deber como guerrero y atacara a sus parientes enfrentados en batalla. Algo parecido hicieron todos los profetas. Nisargadatta expulsaba de la sala a los que hacían preguntas tontas por hacerse ver, y lo hacía sin contemplaciones. Por consiguiente, el cómo del camino interior profundo no siempre es amable, dulce, bonachón, sociabilidad sin conflicto, etc. El espíritu con que se hace es lo que cuenta. El cómo cuenta, pero no hasta ser idéntico al qué. Para el verdadero qué hay muchos cómo posibles. Se afirmó: no hay un ideal más alto que la propia vida. Poner por encima de la propia vida el proyecto es crear víctimas. Suena bien, pero según como se entienda puede ser una gran falsedad. Vamos a verlo. La propia vida normalmente son los tres venenos de Bodhidharma: deseo insaciable, el odio que es su contracara y la ignorancia. O en términos menos técnicos, mi cuerpo
y sus necesidades, el deseo insaciable, que es su vocero, la egocentración más completa, la actitud depredadora, que puede presentarse en forma muy sutil. Eso es lo que la gente entiende por la propia vida. El proyecto puede ser el que se construye al servicio del ego o desde el ego, o bien el que se construye a favor de otros, olvidándose de sí mismo, incluso a costa de sí mismo. Si la frase quiere decir que no hay nada superior a la vida del cuerpo y de la concentración de la mente, y la egocentración de la mente, del sentir y la acción, eso es lo que practica la gente. Ese no es el mensaje de los sabios. Si la propia vida significa la vida que hay cuando uno está muerto, pero vivo, no hay superior, nada hay superior a eso. Porque el proyecto que nacerá de ahí será a servicio desinteresado a los demás, a una costa de la propia vida. La propia vida y el proyecto serán una unión indisoluble. Así lo practicó Jesús, Jalaj y todos los profetas y los sabios. No se hace el camino interior para sí mismos, sino para servir a otros. Quien lo hace para sí mismo se queda en el ego, aunque sea un ego refinado. Quien lo hace para otros se aparta del ego. El proyecto por encima de la propia vida es reconocimiento de unidad y es amor. Se dijo, la vida espiritual es simplemente vida. ¿Cómo no lo ven? Si fuera así de sencillo, todos los que luchan por la propia vida serían sabios. Tu alma, tu persona, tu ego no es lo que hay. Conócete a ti mismo no quiere decir ni siquiera en los filósofos griegos, conoce tu alma, sino conoce el hondón que hay en ti, pero que ya no eres tú. Ni eres tú, ni es tu persona, ni es tu ego, ni es tu cuerpo. Se dijo, no abandones tu yo, no lo mates, no lo anules, no te castrarías, no hay espiritualidad en contra de nadie, del yo entiendo yo. Según como entiendan estas afirmaciones, están directamente en contra de las afirmaciones de todos los sabios y profetas. Nadie dijo nunca nada de matar, sino de ladear, de desplazar el pensar, el sentir, la acción desde yo para situarlo en el abismo de lo que es, del que es. Y eso hasta el punto de que estés muerto, aunque vivo, que hayas muerto a ti mismo, que hayas comprendido tu completo vacío de identidad. ¿Qué hay junto a él? ¿Qué hay otro que él? ¿Qué hay que no sea el completo vacío de toda posible categorización e individuación? ¿Qué hay junto a puro ser, el puro existir? El camino es negar, ladear al deseo, cuyo soporte es el cuerpo, para poder acceder a la comprensión, al amor, a la unidad. Solo luego se puede recuperar la sacralidad del deseo y del cuerpo, pero siempre bajo control, porque el ego está siempre latente y esperando ocasión para revelar su fuego. Nadie ha dicho nunca, por lo que yo sé, conócete y haz lo que quieras, sino que Agustín dijo, ama y haz lo que quieras, porque desde el amor solo harás obras de amor. Aunque bien entendido, también se podría decir que quien comprende que no hay nadie fuera de ese vacío absoluto, reconociendo que supone la plena unidad, no hará más que obras de unidad, que son obras de amor. La espiritualidad, a pesar del control del deseo insaciable, no es un camino de dolor, sino de gozo, de reconciliación, de paz, de lucidez y de amor. Y la espiritualidad laica que en esta casa intentamos promover es esa misma espiritualidad, solo que sin creencias, sin religiones, porque nos vemos forzados a heredar el legado de nuestros antepasados desde una epistemología no mítica. Sería un disparate pensar que la espiritualidad laica es culto al cuerpo y al deseo, como lo sería pensar que es machacar el cuerpo y el deseo. Nuestro cuerpo, que no es nuestro, es un instrumento de reconocimiento, de conocimiento,
de amor, de servicio y de paz. Estas son las aclaraciones que me ha parecido conveniente y necesario hacer. Y por una parte, todo lo que sea aclarar siempre va bien, pero es sentido tenerlas que hacer. Con esto daríamos terminado la sesión. ¿Eh? Exacte.